Precisamente la propiedad intelectual es, como se ha afirmado muchas veces, un activo altamente valioso y, como lo presentó ahora Marcelo y también la información que Ricardo nos compartía, hay una serie de tareas y diligencias que desde la perspectiva de una pyme deben de tenerse en cuenta para poder ser actores, para ser players, como se refiere muchas veces en ese contexto del desarrollo económico a partir de la monetización de la propiedad intelectual. Y antes de poner también la presentación en la pantalla, compartirles un poco cómo pienso llevar la presentación. Por un lado, tal vez compartir con aquellas personas que no están tan familiarizadas con algunos números o impactos de la propiedad intelectual en economía, cómo es que, por ejemplo, en el caso europeo y en el caso de América Latina, esa propiedad intelectual, precisamente a través de ser monetizada, genera valor. Y ese valor impacta positivamente en la calidad de vida de las personas en cada uno de los países donde hay normas y sistemas que permiten, por un lado, optar a la protección de la propiedad intelectual y por otro, también observarla. Así que esa es una parte que creo que es importante porque nos ubica de vuelta en temas como los que Ricardo o Marcelo comentaron hace un momento, de cómo es que efectivamente dentro de ese contexto económico se ve el aporte de la propiedad intelectual. Y luego quizá enfocarme más en una parte práctica. Y esa parte práctica, compartirla a partir de una experiencia pues que he vivido en los últimos 20 y tantos años a través de los procesos de adquisición, fusión, joint ventures, licenciamientos de propiedad intelectual. He tenido la suerte de poder participar en operaciones que involucran entidades intensas o menos intensas en propiedad intelectual. Pero en todas estas hay un componente importante de propiedad intelectual y esas operaciones al día de hoy suman alrededor de $1.000 millones y he participado en actividades que van desde operaciones pequeñas de 3 a 5 millones de dólares hasta operaciones que pueden estar arriba de los $300 millones y en algunas asesorando muy tangencialmente en otros niveles. Y en eso uno va entendiendo cuál es precisamente el sentido que el inversionista tiene respecto de la propiedad intelectual, qué busca, qué es lo que necesita que esté, y cómo también para una empresa pequeña, mediana, estas oportunidades están ahí y la propiedad intelectual puede ser ese elemento diferenciador que permita un salto cuántico, ya no solo un salto de rana, sino realmente un salto importante en un crecimiento que de manera orgánica quizá tomaría mucho más tiempo. Y al final todo esto tiene que convertirse en mayores posibilidades de generación de empleo, por supuesto el retorno al Estado a través del pago de impuestos, calidad de vida y otros. Pues bien, cuando hablamos de aspectos ligados a la comercialización de la propiedad intelectual, hemos visto ya varios temas a través de las presentaciones de ayer y de hoy que corresponden precisamente a qué tengo que tener listo si pretendo comercializar y en consecuencia monetizar la propiedad intelectual. De alguna manera volvíamos al punto de partida, es estos activos de la propiedad intelectual que denominamos activos intangibles. Ya en algunas de las presentaciones he explicado por qué son activos, a diferencia de los activos físicos o materiales, estos activos son particularmente vulnerables por esa intangibilidad. Porque si, por ejemplo, de los temas que nos presentó Ricardo, que están colocados ahí en esa presentación sobre una determinada invención descrita con todos los detalles, no necesito yo trasladarme a la Oficina Europea de Patentes para poder extraer esa invención. Sencillamente yo la puedo replicar en cualquier lugar del mundo en el mismo o diferente momento que alguien más lo está haciendo por una o diferentes personas. Y por eso es que le llamamos intangibles, porque son elementos que están ya conceptualizados y lo que requieren nada más es su materialización. Pero para materializarlo yo no necesito desplazar algo que esté solo en mi mano. Y esos activos intangibles obviamente generan un valor importante en las empresas, son un elemento altamente diferenciador y al generar esa diferenciación le dan a una empresa pequeña, mediana o grande
un elemento de competitividad importante. Pero a diferencia de un televisor o un automóvil, que yo sí tengo que llevarlo físicamente y desplazarlo, el tema de la propiedad intelectual se confronta, y los titulares de la propiedad intelectual se confrontan con esa vulnerabilidad. El hecho de que otros podrán reproducir esa invención, ese diseño, aquel modelo de utilidad, una marca, sin su autorización, y muchas veces, obviamente, va a ser sin que uno se pueda enterar hasta que no vea eso en el mercado. Y cuando entendemos esto, y eso es importante que a nivel de la pequeña y mediana empresa se tenga muy claro, cuando lo entendemos, también comprendemos por qué desde la óptica de con quien yo voy a trabajar un tema de monetización, exige que haya un cierto nivel de certidumbre respecto de esa propiedad intelectual. Así que cuando hablamos de monetización de intangibles, tenemos que pensar previamente que están hechas las tareas que permitirán ponerse frente a un par en el tema de la comercialización de esos derechos con todos los elementos que respalden precisamente el derecho. Y Marcelo también lo comentaba, decir, bueno, es importante tener ese monopolio que se denomina algunas veces que es el derecho de exclusiva sobre los aspectos que considero son precisamente esa innovación o ese elemento diferenciador. De manera que, teniéndolo, tengo mayor posibilidad de poder acercarme a un proceso de negociación. También Ricardo recordaba un poco el tema de decir, miren, efectivamente, el costo de las patentes, de poder obtener una patente, no es algo barato y requiere además no solo el proceso de la gestión en su momento, sino ese clearance o ese sistema de búsqueda de anterioridades que me permitan determinar en el estado de la técnica si lo que estoy aportando va a ser protegible. Porque obviamente no quiero lanzarme a un proceso en el que voy a hacer una inversión importante y que ésta sea rechazada por una oficina en el argumento de esto existe, o confrontarme con un tercero que me diga, señor, usted está invadiendo lo que yo ya protegí. En consecuencia, son procesos complejos que tienen que tener ese acompañamiento técnico, pero que, llevados a cabo de forma adecuada, pueden redituar muy favorablemente. Y en ese contexto, lo que decimos es, y lo decía Ricardo y lo decía Marcelo, es para una pequeña y mediana empresa, porque siempre el tema de los recursos económicos es importante, también existen las opciones de poder iniciar un proceso y negociar en el camino. Muchas veces las universidades trabajan bajo esta metodología y eso les permite entrar en relaciones que potencian no solo esa invención ya en proceso de protección, sino todo un pipeline de innovación que puede estar presto, pero que los recursos son los que lo limitan. Bien, este tema, y no sé si se ve bien en pantalla, pero lo tomé de los últimos datos de Interbrand y en la siguiente está la fuente. Interbrand es una empresa que desde mitad de los 80s se dedicó a desarrollar una metodología para poder evaluar las marcas en el mercado y particularmente las marcas globales. Me gusta mucho lo que Ricardo recuerda de decir, señores, hoy todas las empresas nacen con una vocación global, porque definitivamente el hecho de tener el Internet ha reducido el mundo a una pantalla. Y en ese contexto, en algunos de los temas en los que asesoramos a empresas, a grupos de emprendimiento, uno también lo ve así, ya la gente se ubica en otro contexto y dice, a ver, yo estoy arrancando esto, pero mi idea es ser Amazon, mi idea es ser Apple, mi idea es ser Spotify. Y es porque es algo realizable, ya no es un tema reducido a una cuestión excepcional y es posible hacerlo. Entonces, cuando vemos esto, tal vez solo para efectos de referencia, yo quisiera que desde la pequeña y la mediana empresa, quienes son emprendedores y quienes están ya trabajando en estos campos de desarrollo comercial y empresarial, vean precisamente cómo, a pesar de la pandemia, las mejores marcas globales, obviamente, seguramente algunos de ustedes van a estar ahí en el futuro, tuvieron un crecimiento del 9%. Y uso el trillion en inglés porque creo que siempre es más impresionante cuando uno habla de decir que el valor de esas 100 marcas supera $2 trillones. Cuando uno se pone a pensarlo, a mí no me alcanza la cabeza para ver todos los ceros que tienen que ir atrás del 1.
pero importante porque lo que nos está diciendo es que el valor que concentra esa propiedad intelectual, a pesar del tema de la pandemia, se mantuvo. Por supuesto, hay diferentes tipos de actividades, no todas se vieron beneficiadas, porque aquí también destacamos lo siguiente. 43% de las marcas totales que han sido consideradas como las más grandes en el mundo tuvieron un crecimiento y otras, 57%, decrecieron. Pero, importantísimo que ustedes puedan ver esto. En el sector de la tecnología, en el sector digital, temas como el streaming, que tiene que ver también con otros elementos de propiedad intelectual, contenidos. Entonces ahí estamos hablando de artistas, de intérpretes o ejecutantes, estamos hablando del desarrollo de contenidos audiovisuales, estamos hablando de otros elementos de propiedad intelectual. Pero en este contexto, durante la pandemia y por las coyunturas, hubo marcas que crecieron arriba de un 50%. Amazon, Microsoft, Spotify, Netflix, por ejemplo, Adobe, son marcas que en promedio tuvieron un crecimiento, si sumamos el crecimiento de estas, arriba del 45-50%. Esto nos indica también que hay sectores, Ricardo lo mencionaba cuando se habla del tema de enfoque en el área de innovación, es revisar hacia dónde están las tendencias, en dónde se está innovando, qué está pegando en el mercado. Siempre hay un espacio y precisamente en ese dar y recibir, en ese pacto o contrato social entre el innovador y la colectividad, donde como sociedad estamos dispuestos a darle un derecho de exclusiva a porque al hacerlo fomentamos el desarrollo, nos hacemos como colectividad de un conocimiento que no existía y por supuesto mejoramos muchos aspectos, damos solución a un problema que lo requería. Pero estamos pidiendo al mismo tiempo información. Y esa información, y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta, permite que, y tal vez ahí es donde yo a veces diciendo un poquito de la palabra monopolio, que ese derecho de exclusiva genere competencia también. Porque al haberlo y yo tener la información, otros innovadores pueden buscar esas otras ventanas de oportunidad y van a tener el estímulo de poder generar precisamente alternativas. Y eso lo vemos ahora también con el tema del COVID y las vacunas y las opciones que puedan venir. Pero dicho esto, y no quiero atrasarme mucho en esta parte, lo que quiero compartir es precisamente que hay áreas que particularmente hoy, y lo he visto mucho en el sector de las pymes, pues tienen un crecimiento que apenas empieza a explotar. Hemos tenido algunos ejemplos con temas asociados, por ejemplo, y lamentablemente eso se dio antes del COVID, un programa que se desarrolló a través de un software y ciertos temas de tecnología de telecomunicación para efectos turísticos. Bastante interesante, que seguramente, y es un tema muy similar a lo que hace Instagram, pero maneja todo lo que es un componente de turismo y crear redes o networks de gente que hace excursiones, etc. Tuvo un boom en cuestión de 4 o 5 meses, vino la pandemia y esto obviamente lo puso en el congelador, creo que están reviviendo en este momento, que provocó lo que se había estimado de tener en términos de seguidores y ya de operaciones monetarias, que era en un periodo de 3 meses, de un crecimiento de 0 a un 10%, a que en ese lapso se llegara a tener un crecimiento del 23%, es decir, más del doble. Esto nos confirma que en las áreas digitales, en ciertas áreas de la tecnología, hay un espacio y hay un mercado que está hambriento precisamente por estas opciones. Pero si queremos participar ahí y tener un buen papel, tenemos que cuidar esos temas de propiedad intelectual. Para terminar con algunos datos de referencia, tomo el estudio que en la Unión Europea se hizo precisamente sobre el impacto económico de los sectores intensos en propiedad intelectual. No entro a los detalles, ahí también estará el link, se pueden revisar. Hay 3 estudios que ha hecho la Unión Europea interesantes en este sentido. Pero importante decir que en el total del empleo de la Unión Europea, el 29% de los puestos de trabajo están asociados de forma directa a temas de propiedad intelectual. Ese estudio de 2019 toma datos 2014 y 2016.
El 45%, y esto es impresionante, el 45% del Producto Interno Bruto europeo lo representa o está sumado a partir de actividades relacionadas a la propiedad intelectual. Y por otro lado, el beneficio directo al empleado o a la persona en individual que trabaja o está relacionada a los aspectos de propiedad intelectual. 47% de una diferenciación salarial respecto de otro tipo de trabajos. Entonces acá vemos que esto sí se traslada en un beneficio. Ricardo, de hecho, presentó unos datos sobre unos temas en el área biotecnológica de cómo un 80% del revenue que generó ese tipo de innovación termina yendo a una cadena en derrama y el 20% al innovador. Esto nos confirma que precisamente en muchos de estos sectores la propiedad intelectual es un derecho de exclusiva no egoísta, porque al final se transmite y se traslada a la colectividad a través de cifras que están validadas como las que estamos viendo acá. En América Latina es muy similar, porque uno puede decir, no, pero miren, es que usted me habla de Europa, Japón, Estados Unidos. En América Latina, de manera conjunta, CIPI y la INTA elaboraron un estudio, y aquí era específico sobre marcas, no entra al tema de patentes. 2016, unos primeros países, 2018, el segundo grupo de países, y esto se presenta en noviembre del 2019. ¿Qué sucede y qué datos hay sobre esto? Muy similares en términos del beneficio, no los números, pero se ve una tendencia de crecimiento. Si en Europa el 47% del PIB está alimentado por actividades relacionadas a la propiedad intelectual, en América Latina, en los países estudiados, y aquí estamos hablando de marcas, no estamos hablando de todos los contenidos, y por eso este número puede ser mayor, el 22% del Producto Interno Bruto en promedio de esos 10 países objeto de estudio está alimentado por actividades relacionadas a la propiedad intelectual. Adicionalmente a esto, se determinó que las industrias de uso intensivo en el tema de marcas tienen en promedio o aportan un 18% de la fuerza laboral total de los países objeto de estudio. Que dicho en estos países y evaluado, ese 18% significa 35 millones de empleos. Y, por supuesto, también comparándolo un poco con el tema de remuneraciones que veíamos en el caso europeo, en América Latina, en los países de estudio, las personas que están directamente vinculadas a industrias de uso intensivo de marcas tienen un ingreso en salario de un 19% mayor al promedio de los salarios de industrias no intensivas o no vinculadas al tema de propiedad intelectual. Pues bien, dicho esto, porque creo que en esto cada uno, y tal vez aquí me dirijo más hacia nuestro público que es emprendedor, a nuestro público que hoy está vinculado al qué hacer de negocio como pequeña y mediana empresa. Marco, tenemos 3 minutos, te aviso. Ok, perfecto, me apuro entonces. Tenemos que entender cómo podemos estar ahí. Uno es, ¿qué es esa propiedad intelectual que lo hemos discutido en estos días? ¿Qué es el objeto que estoy buscando proteger? ¿Cómo se protege y cuál es el alcance de ese derecho? Estos elementos son importantes, ya se ha hablado de ellos, porque definitivamente si yo no amarro estos temas, difícilmente puedo llevar esto al mercado y monetizarlo. Precisamente están los aspectos concretos de cómo trabajar el desarrollo hasta el mercado. Y no voy a entrar a todo ese detalle. Ayer Beatriz Bugallo nos hablaba precisamente del tema de los derechos. Y es importantísimo porque muchos emprendedores nos hemos dado cuenta de que se está trabajando, se contrata gente, no hay contratos de cesión y cuando nos llegan los proyectos, muchas veces hay que perseguir a gente para poder obtener esos derechos y asegurar que se van a poder disponer. Yo no puedo disponer de algo de lo que yo no tengo control y en este caso se llama derecho. En consecuencia, estos contratos tienen que ser atendidos desde el inicio. Una empresa pequeña o mediana no debe de excusarse en el tema de sus recursos para no atender con diligencia lo que puede ser el activo más valioso con que cuente. La confidencialidad o los non-disclosure agreements. Muchas veces hemos visto el tema de lo que se llaman los teasers. Los teasers son unas presentaciones ejecutivas que yo le presento a alguien cuando estoy interesado en promover algo, venderlo, fusionar, hacer un joint venture. Y va alguna información sensible.
Muchas veces no están atendidos los acuerdos de confidencialidad y empezamos a divulgar información que, a pesar de que esos acuerdos pueden ser poesía, por lo menos tenemos cómo probar nosotros la diligencia en el cuidado de estos temas. Luego hablamos de la obtención de los derechos, se ha hablado de esto también, y el tema al final es, hay sistemas que son de tipo atributivo. El de patentes es uno, las marcas es otro. ¿Qué significa? El Estado, a través de una validación, evalúa y me dice, sí, usted califica, aquí está, tiene un derecho sobre la invención a través de la figura de la patente o de una marca a través del certificado de su marca. Y en otros, como el derecho de autor, que no es formalista, hay unos elementos que deben de cuidarse para poder tener esto debidamente respaldado. Pero lo importante es entonces que cuidemos esto para efectos de poder llegar a tener algo que poner sobre la mesa. La propiedad intelectual nos da competitividad, nos diferencia, genera un valor diferencial. Podemos comercializarla a través de licencias, diferentes tipos de licencias, no vamos a entrar ahora por el tiempo a esto. La venta de derechos, la franquicia. Esos elementos diferenciadores se pueden llevar a cabo de muchas formas. En este momento, por ejemplo, tenemos un caso bien interesante. Una mediana empresa lanza un producto en las bebidas ready to drink, que es esas que ya están combinadas como un pequeño coctelito, envasadas y todo, tienen un nivel de contenido alcohólico. Productos muy buenos desde el punto de vista de aceptación en el mercado. Un grande en el mercado le dice, señor, usted está en un país, yo lo puedo llevar a 20 países de entrada y luego podemos ir hablando de 40 países. ¿Qué sucede? Este pequeño empresario decidió no proseguir con algunas solicitudes de marcas en países importantes. Y ahorita es un proceso más o menos de 9 a 12 meses para poder tomar una decisión si efectivamente el negocio va a poder ir o no. Lo que le hubiera significado de entrada una inyección importante que era alrededor de 5 veces de 10 veces su EBITDA. Entonces son elementos que de vuelta, esa diligencia de vida la tenemos que cuidar. A veces alguien dice, no, mire, es que $500, bueno, y después dejó un negocio de 10 millones. Entonces estos elementos, y perdón que voy rápido por el tiempo, quisiera que los mantengan en la mente para poder entender que estos aspectos tienen que estar en su agenda. Precisamente lo comentó Marcelo y me parece que es uno de los puntos esenciales, porque es una situación compleja siempre dentro de la empresa. ¿Quién decide qué se va a proteger y destinar un presupuesto para ello? Muchas veces estos presupuestos los he visto asignados a la sección de mercadeo de una empresa. Y es importante, por supuesto, pero esto tiene que ser un tema de la política de empresa. ¿Hacia dónde voy con la empresa? ¿Qué quiero llevar con esto? Y entonces tomar decisiones sobre la protección y que no esté amarrado a un presupuesto que dice, no, mire, me acabo de gastar todo el presupuesto en el mercadeo de televisión y esto, y tal vez dentro de un año puedo poner el tema de la invención esta que hay que proteger. En ese contexto, me muevo un poquito acá, voy a ir parando. Les quiero compartir muy rápidamente 2 o 3 casos. Alimentos y bebidas, fórmulas, know-how. No todo va a ser patentable, pero sí hay valor agregado diferenciador. Protéjanlo. Nosotros tuvimos acá para América Central con Estados Unidos una compraventa de una fórmula y la marca. La marca y la fórmula, ambas juntas, fue una operación de alrededor de $90 millones. ¿Y qué fue lo que permitió que esa marca valiera efectivamente lo que estaba valiendo? La fórmula. De la mano con eso, temas como Flavor House, etcétera, en algunos temas como alimentos y bebidas, que hay que tenerlo controlado porque hay muchos otros partícipes en esos procesos. Pero hay otras cosas que no son patentables y se pueden proteger a través del secreto empresarial. Financiamiento, crecimiento. Una empresa farmacéutica centroamericana, hoy la más grande en América Central en ese contexto, empieza con unas marcas. Esas marcas adquieren una presencia en el mercado y tienen una cierta formulación. No son innovaciones, pero va haciendo mejoras. Las marcas, apenas el año pasado, durante la pandemia, en un proceso de expansión, fueron objeto de financiamiento bancario por $30 millones. No les importó la maquinaria, no les importaban los terrenos. El banco dijo, te doy el financiamiento con las marcas. Y eso lo tenemos ahora en un fideicomiso en más o menos 6 países. Oportunidades de monetización. El tema de biodegradables, una operación también aquí en América Latina con China.
El tema era precisamente no patentaron, se pudo manejar con el tema de secreto empresarial y fórmulas, y esto hoy es una operación que empezó con una inversión de aproximadamente $150,000 a estar ya alrededor de los $30 millones en operaciones, con un crecimiento mes a mes. Ejemplos de cosas que no hacer. No hicieron una búsqueda, un grupo cafetalero pequeño arranca, tienen un gran producto, mandan a hacer toda la impresión de sus empaques y les llega, ni siquiera saliendo de imprenta, una nota de cese y desista porque violaba una marca. $100,000 tirados a la basura. Entonces, un poco cierro con esto. Hay una diligencia de vida cuando uno debe de cuidar sus activos más importantes. Y así como pongo cámaras de televisión o pongo cerrajes, etcétera, alrededor de mi fábrica o de la tienda, lo que sea, tengo que hacerlo con esos intangibles, porque son especialmente vulnerables. Y el inversionista que quiere hacer un negocio conmigo quiere certeza y tengo que dársela hasta donde sea posible. Hay que apostar por eso porque eso nos va a permitir crecer y, como decía, hacer un salto cuántico y no solo un salto de rana.